11:01 de la noche, señores, hoy es 9 de julio, es un día que pasará a la infamia, pues por los audios que ayer se han difundido a través de la labor fantástica de IDL, que nos han llenado de arcadas y de náuseas y que han vuelto a exponer que la justicia en el Perú es una ilusión, una sombra, una ficción, y además no solamente nos hemos enterado que la justicia, estoy hablando del Ministerio Público y del Poder Judicial, están absolutamente gangrenados, sino nos hemos enterado que esto es un problema mayor, porque el Consejo Nacional de la Magistratura, que es quien nombra a los jueces, a los fiscales, a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones, está también en la cuchipanda. Y no hay nadie mejor que Gustavo Gorriti, periodista de investigación y gran amigo de la casa, pues para explicarnos qué ha pasado en esta... Ha sido una erupción de náusea, la que nuevamente una investigación tuya nos ha generado. Reporteros. De IDL, sí. De IDL Reporteros. Mira, nuestro propósito no es actuar como un emético colectivo. No es provocar la náusea, es sacar a la luz aquellas cosas que son de interés, que son relevantes, que son centrales a el conocimiento del público. Y esto, por supuesto, era una cosa de la mayor importancia para el público, para la gente. La idea que existe en el Perú es de que la corrupción es uno de los dos problemas centrales que hay en el país. Y el otro, seguridad ciudadana. Sí. Y la justicia es el elemento fundamental para regular una sociedad, para mantener la corrupción bajo control, para precisamente castigar el crimen, el delito, para darle un marco dentro del cual los ciudadanos puedan desenvolver su vida con seguridad y con previsibilidad. Y cuando ese sistema está corrupto, entonces, obviamente, todo el andamiaje sobre el que se construye una sociedad civilizada queda en peligro. Y bueno, esta investigación va a ayudar, espero yo. Está en pleno desarrollo, falta todavía bastante, como para sacar todo. Va a ayudar a que la sociedad tenga posibilidades de hacer frente a esto y de buscar, exigir medidas correctivas prontas y eficaces. ¿Qué tanto falta por mostrar, sin entrar en detalles, evidentemente, Gustavo? Falta. Falta bastante. Lo suficiente. Hay ese trascendido que ha recorrido las redacciones del país que dice que los funcionarios de altas esferas del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura que están involucrados todavía no han sido todos mencionados y que viene más. Es muy posible. Es muy posible. Perfecto. Ahora, ¿tú crees que siendo, como acabas de describir, la seguridad ciudadana, o la inseguridad, mejor dicho, un problema contingente a la corrupción en el sistema de justicia, si lográsemos ponerle coto a este cáncer en el sistema de justicia, podríamos correlativamente controlar la inseguridad? Ayudaría. Controlar la corrupción en una sociedad ayuda en muchos sentidos. Primero, representa una inmensa inversión, una inmensa inyección de recursos. Si una sociedad corrupta pierde del 5 al 10% de su Producto Bruto Interno en corrupción, obviamente la cantidad de hospitales que no se construyen, de escuelas que no se hacen, de atletas que no reciben apoyo, y de N cosas más. De N cantidad de cosas más, correcto. Por supuesto, eso mejora en forma inmediata. Una sociedad que maneja con integridad sus propios recursos es una sociedad que va a crecer mucho más que otra que vive afectada por la corrupción. Entonces, eso es lo primero. Dentro de la lucha contra la corrupción, porque ahora la tenemos en varios lados. Recuerda, tenemos varios frentes. Nosotros estamos investigando, por ejemplo, el caso Lavallato, que atañe al sector privado, que atañe a la política, que atañe a representantes electos. Entonces, ahora entramos con esta dentro del sector justicia. Es una cosa grande, pero tener una aproximación, una estrategia sistemática, bien pensada, bien organizada, bien llevada adelante, con la gente adecuada, puede cambiar las cosas. Lo hizo en Brasil, lo ha estado haciendo en Brasil, de tal manera de que no estamos hablando de una utopía o de algo que se ha realizado. O de un ensayo primerizo, digamos. No. Se puede hacer, se puede tener grandes progresos. Se hizo en Italia también, ¿no? Se hizo en Italia, digo, en su momento. En Italia fue un episodio notable, ilustre, fulgurante, pudiera decirse, la de los magistrados de los Mani Pulite. Desgraciadamente, luego de haber tenido una magnífica, se perdió con Berlusconi. Sí. Entonces, pero
Pero digamos, el proceso fue... Ese proceso sirvió de magistral. inspiración y de enseñanza para gente como el juez Sergio Moro, que ha sido fundamental en los avances que se han logrado en Brasil. Lo mismo aquí. Sobre eso, te quería interrumpir, discúlpame, por favor. Hemos conocido a lo largo del día, porque eso revienta ayer y evidentemente pues hubo una ebullición tremenda en redes sociales, en líderes de opinión que buscábamos... El sábado en la mañana, realmente, porque cerramos la primera nota en la madrugada del y sábado. ayer han sacado la segunda entrega de corte es, y corrupción. Y el fin de semana todo el mundo pues, pensaba de dónde salieron los audios, porque ustedes correctamente dicen estos audios nos han llegado de manera anónima, pero luego nos hemos enterado que frente a la defensa de muchos, curiosamente diciendo que el chuponeo es lo más grave aquí, hemos conocido que estos audios han sido ordenados por un juez. Y no eso sé si hablamos de los mismos audios. es lo que me he enterado, me he enterado de que hay de que ha habido una orden judicial en ese sentido. Yo no sé si se trata de lo mismo, si son cosas que se dieron de forma paralela. Como decía el alumno Pachitea en la escuelita nocturna de la radionovela Los 50, ni sé ni me interesa. Claro. Entonces, a mí lo que me interesa es lo que la está verdad de los hechos, lo que estamos sacando. Sí. Ahora, sobre el contenido de los audios, sí. Se han ensayado algunas respuestas, algunas más pintorescas que otras, pero respuestas al fin y al cabo. Sí, claro. El señor Noguera en la mañana dijo que no los metan a todos al mismo saco porque hay diferentes sacos. Es posible. Ya, digamos, ya él se colocó en alguno de esos sacos. Luego, el señor Inostroza ha dicho en otros medios, antes de que empiece este programa, que la frase ha sido sacada de contexto y que él estaba hablando de un caso de una niña que finalmente fue sentenciado, ¿no? Hubo cosa juzgada por 20 años, pero el caso es del mes de abril y estamos en el Perú y yo dudo mucho que el juez haya ido tan rápido. Entonces difícilmente encaja su explicación. Yo no sé si lo que él está hablando se refiere o no al caso. Yo vi lo que dijo en su conferencia de prensa y escuché en parte la entrevista que tuvo luego. No sé si se refiere a eso o no. Lo que yo puedo decir es que lo que nosotros hemos sacado corresponde a lo que él dijo en un momento dado. Y mientras había marcado el número con el que iba a conversar con su esposa y mientras estaba timbrando. Él estaba terminando una conversación en paralelo. Y lo que se ha podido grabar es esa conversación en paralelo que él la termina abruptamente en el momento en que su esposa contesta el teléfono. Y es en ese momento que nosotros tomamos la decisión de cortar ahí la grabación porque lo que habla con su esposa son asuntos domésticos que le conciernen a ellos dos y que no tienen interés colectivo. Claro, no son de relevancia pública. No tienen ninguna relevancia pública. Son cuestiones que Ahora, conciernen al ámbito él dice privado. Que los audios son editados. No, eso es falso. Ese audio ha sido editado. De repente lo dice en el extremo de que la conversación con su señora quedó fuera del audio. Bueno, él tiene interés en que la conversación con su señora sea de conocimiento público para que haya una continuidad del comienzo al final. Por supuesto, se puede hacer eso, pero no es lo que nosotros, por principio, que sacamos informaciones que atañen al interés público y dejamos de lado aquellas que pertenecen al ámbito privado, vamos a hacer, a menos de que él nos lo pida, en cuyo caso podemos pensar en complacerlo. Ahora, él ha dicho también que no todos los, bueno, se ha dicho que no todos los audios, son varios actores, 12 audios en la primera entrega, ha dicho que no todos corresponden a llamadas telefónicas, sino que algunos son chuponeos colocados con micrófonos en oficinas. No lo sé, me interesa saber cómo lo sabe él. Claro, esa sería una buena pregunta para hacerle. Lo interesante de todo eso es que están registradas voces que corresponden a determinadas personas que ocupan cargos de central importancia en el sistema de justicia del Perú. Y las cosas que estas personas hablan no corresponden al desempeño y a la expresión y a la conducta que deben tener quienes desempeñan ese puesto. Ahora, Gustavo, en la mañana yo reflexionaba y conversaba con Vanessa, y la productora, y decíamos, a ver, encontrar un juez corrupto, que con alguna frecuencia se da en el Perú, es horrible, pero encontrar al que nombra a los jueces en esta cuchipanda, ¿cómo nos deja? Bueno, digamos, dejemos de lado lo estético por un momento, sí. lo feo que es la situación, sí. Y pensemos en el efecto sistémico que tiene. Esta es una metaorganización que está básicamente por encima del sistema de justicia, nombra jueces en todos sus niveles, nombra fiscales en todos sus niveles
y también los destituye. Y también los Y destituye. lo puede ratificar, claro. O sea, tiene la posibilidad de nombrar y la posibilidad de guillotinar. Correcto. Se supone que una responsabilidad de esa naturaleza debe ser llevada a cabo con no solamente honestidad, sino con lucidez, con conocimiento, con capacidad. Bueno, esto último está claro que no existe, que está claro que no se da, pero encima de eso hay deshonestidad. Encima de eso lo que tú ves es de que hay un tráfico de influencias cruzadas entre instituciones que básicamente no debían tener otra relación que cuando se encuentran para efecto de los exámenes Y de el las nombramiento, confirmaciones. ¿no? Nada Correcto. más. Debería haber, como lo he dicho hace un rato, una suerte muralla china, pero esta sí más eficaz que la Que la PPK, PPK. ¿sí? Para que estuvieran en condiciones de mantener esa diferencia. Y cuando tú ves de que una persona como Gutiérrez Peve, consejero del CNM, llama al presidente de la Corte Superior del Callao y le dice, hermano, ya te hice el favor y todo eso, y que para eso tuvo que eliminar a una candidata que tenía mejores méritos que eso para poder ayudarlo al otro. Sí. Entonces, eso no es solamente un conflicto de intereses gravísimo, que ya es grave de por sí, sino, además, por supuesto, es un delito. Pues bueno, esas son las cosas que han salido. Y ahora, algunos de ellos se proclaman arañados por eso. Es lo que parece que han dicho en los medios. Todos se han quejado de que su derecho a la privacidad se ha visto vulnerado. Es que ahí no hay privacidad, está en un cargo público, Correcto. un cargo que nosotros hemos pagado, y además, que han recibido. Seguro que ellos han dicho con orden sí. de un juez. O sea que se han guillotinado solos en este caso. Sí, lo que están diciendo también, y esto hay que tenerlo presente, es que están diciendo, es un juez de bajo nivel que tiene la osadía de ordenar el chuponeo, de ordenar la interceptación telefónica más bien, el registro telefónico a las exaltadas dignidades cuyo comportamiento salta a la vista. Claro. ¿No es cierto? Entonces, digamos, para ponerlo en peruano, ¿qué tal, Concha? Correcto, porque lo que están haciendo es, digamos, disminuir el trabajo corajudo y digno de un juez, quizás... Sí, lo único que están diciendo, tú no eres nadie, nosotros somos magistrados, la palabra que es afuerados. Claro. Son afuerados. A mí solamente me puede investigar el fiscal de la Nación, haciendo, digamos, anunciando previamente, si es posible, con una orquesta que va a hacer la investigación, ¿no es cierto? Para, lo que han dicho, lograr, quizás sí. en castellano más castizo, es donde manda capitán, no manda marinero, váyase usted a lavar platos, ¿no? Y yo respondo acá con mis Donde amigos. manda jefe de banda, ¿no es cierto? Peor todavía. Sí, Tombo no investiga. Ahora, Gustavo, quiero hacerte varias preguntas más, pero te pido hacer un primer corte comercial y regresamos para seguir conversando. Hacemos un corte, Vanesita, y regresamos. Estamos de vuelta con Gustavo Borriti, que encabeza IDL Reporteros, que es la institución periodística que ha reventado la bomba. Y estábamos conversando sobre todos los casos que han, digamos, erupcionado luego de la difusión de esos audios. Pero quiero ir a los casos concretos. Porque, por ejemplo, cuando el señor Noguera llama por teléfono a pedir que se firme un contrato con el señor Ríos, ¿no?, juez supremo del Callao, para que su esposa, que es decana de la Facultad de Derecho de Telesup, pueda tener Señora Luna. ahí vamos a llegar, muy rápido, puedan tener un convenio que no se va a usar, ¿no? Eso es muy peruano, ¿no? O sea, firmamos un papelito semántico, ¿no? Sí. Y es que acá se pone curioso, porque la Universidad Telesup es del señor Luna, y el señor Luna está por lo menos acusado de haber armado un tinglado medio oscuro dentro de la OMPE para favorecer a su movimiento. Y es curioso porque la OMPE también tiene una relación directa con el CNM. Entonces se comienza a cerrar un círculo, una espiral de miasma, ¿no? Bueno, añade otra cosa ahí, Por favor. a eso. En la Universidad de Luna, en Telesub, trabaja este señor Cabaza Roncaya. Que es una especie de operador, ¿no? Cabaza Roncaya, que saltó primero a la luz el 99 con el caso de la fábrica de firmas con la Falsas, que Morato correcto. quiso hacer otro fraude todavía más en las elecciones del 2000. Luego de eso, pasan los años y termina ahora en el caso Lavallato,
o sea, de la fábrica de firmas, entonces, al caso Lavallato, vinculado con este caso de coima al ex gobernador Álvarez, que está ahora en prisión, y donde él habría actuado como testaferro. Y es esta persona, Tremendo currículum. es esta persona que trabaja en Telesub, quien es mencionada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao en una de las grabaciones que hay, como el intermediario para que él vaya a visitar a Guido Aguila, el que era entonces presidente del CNM. Para que Y según él, cauce según él, Aguila le dice, tú bienvenido a mi casa, Walter, es tu casa, pero ahora que vienes con José Luis, que es mi hermano. Es tu casa también. Es todavía más. hace vicaria su casa Claro. el hombre. Entonces, cuando un personaje como este, contra quien el fiscal del caso Santa, el fiscal Chirre, que ha hecho muy buen trabajo, ha pedido 30 años de prisión, tiene esa capacidad de moverse en los niveles más altos. Aquellos que mañana o pasado el fiscal Chirre lo pueden destituir. ¿Okay? Entonces, eso te da una idea del tipo de descomposición que existe en esa ese círculo, ese nivel. En ese nivel, el tipo de mediocridad que existe, el tipo de la calidad de la componenda, que hay algo de picaresca, hay algo folclórico y mucho de siniestro, y que bueno, que eso es lo que hemos sacado a la luz. Ahora, más adelante en el programa voy a conversar con el doctor García Tomás sobre cuál es el marco constitucional que puede dispararse a raíz de esto, ¿no? Sobre el 157 de la Constitución y tal, pero eso dejémoslo jurídico para después. Quería preguntarte con respecto a este señor Inostroza, porque sabemos que ha sido un tipo con una trayectoria también bien cuestionable. Aquí en Canal N hace un rato hemos puesto un pequeño reportaje sobre su, no sé si decir trayectoria, prontuariado, pero en fin. Pero ¿qué más sabemos de él? ¿Quién es este tipo? ¿Por qué cobra tanta relevancia dentro de toda esta articulación? Muy rápidamente, muy rápidamente. Él tuvo el cargo que tiene ahora todavía Ríos, fue presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Es una zona donde en el Callao, como lo sabes muy bien, y creo que lo saben todos, pasan muchas cosas. Y está relacionado con Y Callao. estuvo muy relacionado con eso. De ahí intentó pasar a ser fiscal supremo, con la perspectiva de terminar como fiscal de la Nación. Entonces, IDL, Justicia Viva, empezó una investigación que en determinado momento la agarró IDL Reporteros sobre él. Vimos, entre otras cosas, que, por ejemplo, para haber mejorado su currículum y dar la impresión de que había escrito libros doctos en su desarrollo, había presentado cosas escritas por otro. Y que encima había un problema de plagio. Además de escritor fantasma, plagio. Bueno, lo sacamos. Lo que se conoce como un acuñazo. Una sobra de demostración, ¿ok? Incluso con el reconocimiento del propio autor. Y sin embargo, pues no pasó nada. No. Lo único que pasó es de que no llegó a ser fiscal supremo. Estuvo medio sombreado un tiempo y de repente, por la vía del CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, el que conocemos, termina siendo miembro de la Corte Suprema, vocal de la Corte Suprema. Es decir, él, que no había calificado para fiscal supremo, termina como vocal de la Corte Suprema y ya una vez en la Corte Suprema termina. Se va para arriba. Sí, naturalmente. Ahora, esa ruta de la sombra a ser vocal, ¿cómo la logra? Ahora está claro, pues. Ahora está claro. ¿Ves las conversaciones que tiene con alguno de los consejeros del CNM? ¿Cómo lo hace? El conflicto de intereses que hay, las componendas que se dan. Entonces, está absolutamente claro de que por intereses que no tenían nada que ver con lo jurídico, no tenían nada que ver con la administración de una justicia tal como... O sea, era un hoy por ti y mañana por mí, básicamente. Bueno, casi que lo dicen así, además. En determinado momento Ríos, que es alumno de Inostroza Pagliacci, dice que su maestro le dijo en determinado momento, tú tienes que servir para que te sirvan. Y la otra cosa muy interesante que él dijo, también, pero eso ya es creación propia, o que se lo he hecho otro, no suben los mejores, sino los mejores amigos. Pero es que eso pinta de cuerpo entero el problema de la justicia en el país, ¿no? Esa frase de no suben los mejores, sino los mejores amigos, sí. Y creo que yo te pido que me ayudes a explicar lo importante que es que sea el Consejo Nacional de la Magistratura en donde ha saltado pus. Porque
como te decía al comienzo de la conversación, todos estamos acostumbrados a encontrar un juez corrupto, un fiscal vendido. Pero esto es mucho más grave, porque este es el nido de donde pues, se engendran los jueces y los fiscales. Esto, para ponerlo en términos médicos, esto provoca que cualquier tumor termine haciendo metástasis en el sistema completo. Esto es una institución que controla, gobierna a la Fiscalía de la Nación, al Poder Judicial, nombramiento, la salida de jueces, de fiscales. Entonces, si está con ese nivel de corrupción, obviamente va a afectar en forma sustantiva, pronta, ineluctable, el funcionamiento de fiscalías, el funcionamiento del Poder Judicial también. Eso debe estar claro. Ahora, hay una cosa que quiero decir. Mira, yo llevo muchos años cubriendo el sector justicia, policía, fuerza de seguridad y todo esto. He visto mucha corrupción durante todos estos años, oleadas a veces de lucha, de indignación, luego pasa la ola y se vuelve poco a poco lo mismo, de repente con actores todavía peores que los anteriores, en fin. Pero lo que sí debo resaltar es el hecho de que tú encuentras bolsones virtuosos de magníficos fiscales, de jueces probos que hacen lo imposible por, en ese ambiente con frecuencia amponesco, mantener la claridad, la honestidad de su trabajo. Entonces... Es un espíritu superlativo, me imagino. Es gente de inmensa integridad, de mucho valor y con la decisión y la capacidad de enfrentar eso. La mayor parte no se jubila como juez, no se jubila como fiscal, porque en el camino los grupos corruptos se encargan de eventualmente sacarlo, eliminarlo. Primero, por supuesto, aislarlo casi por completo, encapsularlo y después sacarlo o sacarla, porque buena parte de las personas a las que me he estado refiriendo son mujeres. Y citando la propia infamia que tú pones sobre la mesa, no suben pues los mejores, que son ellos. Suben los mejores amigos de esta orgía de corruptos. Los mejores amigos que son los peores desde el punto de vista de la administración de justicia, desde el punto de vista de la calidad judicial. Como la postulante esta que en los audios se ve cómo se la bajan con mejores credenciales y por puro mismo. Claro. O como el otro audio en el que Ríos le dice a una abogada, posiblemente una jueza, para que postule a la Corte Superior de Justicia del Callao. Para tener hegemonía, ¿no? Para tener hegemonía y que él quiere, como unos 5 de esos, que voten como él les diga que voten. Vota sí, vota asá. O sea, quiere 5 chicheñores. Quiere 5 personas, no quiere 5 vocales, quiere 5 cómplices. Es una recua de gente que le diga que sí a lo que él pida. Exactamente. Y cuando le dice que voten como ellos votan, es decir, es gente que ha renunciado a la cosa fundamental y definitoria de un juez, que es precisamente la capacidad de juzgar, analizar y discernir. Y actuar conforme a las leyes razonadas por una persona adecuadamente educada en eso y en principios morales. Entonces, lo que se ha obtenido es exactamente lo opuesto de lo que se logró obtener con lo que hablábamos al comienzo en el caso de Brasil, donde sí hubo un esfuerzo real y exitoso porque haya una meritocracia verdadera dentro del sistema judicial, Gustavo, que provocó eventualmente una revolución en el Brasil. Fundamental. Sí. Y en tu experiencia larga y gruesa en términos de corrupción y de lucha contra sistemas putrefactos como este, ¿qué viene? ¿Qué es lo que toca? ¿Qué va a seguir saliendo? Sé que hay fuentes que guardar y momentos para hablar, pero con respecto al camino que estamos recorriendo como sociedad, ¿qué viene? Bueno, viene de nuestro lado... Más información. Más información, más revelaciones, el desarrollo de la misma. Eso va a venir, va a venir otro tipo de investigaciones. Pero lo que yo sí quisiera prevenir es sobre lo siguiente. En el Perú, cuando sale este escándalo, recuerda Petroaudio, recuerda algunos otros, suele haber una gran ola de indignación. Una gran ola de indignación febril, pero que dura muy poco. Después se va
baja la marea, la gente se olvida, entre otras cosas, y es el momento en donde los corruptos, que en el Perú tienen la capacidad de replegarse, la capacidad de mimetizarse, entonces han esperado, luego regresan, manejan, llevan el asunto a sus propios procedimientos, donde lo ahogan, lo anemizan, le quitan básicamente toda la capacidad de acción y finalmente o lo archivan o terminan buscando algún chivo expiatorio que termina con eso o prescribe, como ha pasado en otras cosas. Claro. De tal manera de que, de acuerdo con lo que he podido ver hasta este momento, creo de que va a ser muy difícil que con la sola acción de las instituciones existentes ahora se logre una reacción adecuada frente a las circunstancias que se vive, que solucione este problema de corrupción. Yo creo que va a ser muy necesario que la sociedad se movilice y que lo haga de una forma constante, permanente, que cuando nuestro trabajo como periodista de investigación haya concluido, haya monitoreo, haya vigilancia, haya presión. Que haya ciudadanía, en realidad, que haya ¿no? realmente ciudadanía y que finalmente, si no responden, si resultan débiles los ejecutivos, cómplices los congresos, en fin, entonces el votante sepa exactamente qué quién tenerse castigar y sepa cómo castigarlo con su voto. Ahora, porque el presidente, dentro de todo, creo yo, ha dado un buen primer paso, que es que ha invocado el artículo 157 y ahora dependerá del Congreso ver si es que quiere comprarse el pleito y quiere combatir a la corrupción o pues nos demostrará si es que fue todo semántica, ¿no? Pero el Congreso, creo, tendría que verse obligado a comprarse el pleito. Es lo mínimo que el Congreso puede hacer. No creo que lo vaya a hacer. ¿Tú crees que no lo va a hacer? No, yo creo que va a haber congresistas que van a levantar la voz. Sin duda. Y que van a ¿Pero exigir tú crees que de dos se haga tercios algo. no Mira, llegan? nosotros, unos meses antes de sacar lo que hemos sacado ahora, sacamos otra nota que era Conversación en Trinidad Morán, que contaba cómo otro de los consejeros que no aparece en los audios, Baltasar Morales Parragués, había sido invitado por Guido Aguila a su casa, donde al llegar encontró que lo esperaba Héctor Becerril. Sí, sí. Y Héctor Becerril quería lograr en ese momento que él vote a favor de su candidato. Sí, se lo preguntamos aquí y lo negó en todos los Gutiérrez Pérez. ¿Ok? Bueno, pues sí lo hizo. Entonces, se negó Morales Parragués. Nosotros tenemos, por si le interesa a Becerril, tenemos una grabación en la que están discutiendo ya sobre el tema Morales con Aguila, en la que reconoce que hubo la reunión. Aguila. En todo caso, si no le interesa a Becerril, me interesa a mí. Y estoy seguro que los televidentes. O sea, Bueno, que conversemos y va a llegar. Yo creo que ahorita hay otros más importantes, sin duda. pero va a llegar. Entonces, en ese momento, lo que quería la mayoría fujimorista era bajarse al fiscal de la Nación por el caso Lavallato, en lo que comprometía a Keiko Fujimori. Buscaban bajárselo. Como había mucha protesta frente a eso, la otra vía era el CNM, capturar el CNM, y ya, después de escuchar lo que has escuchado de lo que dice Gutiérrez Pérez, te puedes imaginar lo que hubiera pasado con él como presidente. Claro. Hubiera sido una debacle. Bueno, entonces, vamos a ver, pues. ¿Pero qué te hace pensar que el Congreso no se va a comprar el pleito? Bueno. En la mayoría, digo, ¿no? Los 2 tercios necesarios. Porque para obtener los 2 tercios necesarios, me parece que la votación de Fuerza Popular es muy importante. Y si la actitud de Becerril indica algo, y tú por negado Fuerza Popular, ahí está Becerril en una de las primeras líneas, entonces te podrás dar cuenta de que ellos no van a estar interesados en lograr un cambio grande y de que posiblemente van a estar aún menos interesados en que se siga profundizando la investigación y otros lazos y otros vínculos vayan saliendo a la luz. Porque hay más tinglados. Eso no me cabe duda. Sí. Ahora, hoy la propia Luz Salgado, que es una voz importante dentro del fujimorismo, concentró su discurso en el hall de los pasos perdidos básicamente en hablar de la inconstitucionalidad del chuponeo. ¿No? Sí, pues. que ha sido una reacción harto común. Chuponeo es lo que hacía su gobierno. Su gobierno, en la época de Montesinos, por favor, eso, donde ella estaba. Era lo que hacían ellos. La intervención del teléfono desde el control que tenían del servicio de inteligencia bajo el mando del jefe de ellos, Vladimiro Montesinos. Eso es lo que hacían. También hacían grabaciones clandestinas de videos cuando invitaban al CIN a hablar entre sí, a hablar con Montesinos, a recibir plata por gente que se vendía.
Entonces, eso es lo que hacían. En este caso en concreto, yo tengo, y nosotros en IDL Reporteros, tenemos audios cuya procedencia ignoramos y no nos interesa conocer, pero que ciertamente no ha sido producto de ningún chuponeo nuestro. Luego, entiendo de que ha habido en otro aspecto que posiblemente no esté relacionado con nosotros, un juez que determinó una orden de intervención telefónica legal. Y es un juez que lo hace en uso de sus atribuciones, en el caso que se tratara de eso. Dentro de su jurisdicción y dentro de la ley, además. Dentro de su jurisdicción y dentro de la ley, y hay una inmensa diferencia con el chuponeo que ellos hacían en la época de Montesinos. Hay una inmensa diferencia con eso. Ahora, sobre el uso de material que ha sido obtenido de una o de otra manera, documentos secretos, etcétera, grabaciones, yo quiero recordar, ha habido acá el caso de Petroaudios, ¿verdad? En el nivel internacional, el caso de los papeles que fueron sustraídos al HSBC de Suiza provocó una investigación masiva en la que finalmente, primero los suizos se quejaron y después se callaron completitos cuando las autoridades impositivas de Francia, de España, de Estados Unidos empezaron a intervenir sobre esa información. Los papeles del Pentágono, los Wikileaks, los Panama Papers 1 y Panama Papers 2, que han, de nuevo, información que también se quejaron, ¿cómo nos las han sacado? Sin embargo, fue una masa de información que sirvió para sacar cosas a la luz que tuvieron gran interés social y además gran interés económico para las naciones que pudieron descubrir quiénes estaban dentro del lavado de dinero. De la misma manera, esta información que nos ha llegado permite sacar a la luz, permite ver con claridad qué personas han estado usando delictivamente el cargo que la nación finalmente puso en sus manos. O sea, podemos decir que esto abre trocha y vamos a ver quién se atreve a recorrer el camino. La trocha está abierta, deseo de que haya la suficiente presión social para que los jueces y fiscales virtuosos que hemos mencionado estén en condición de investigar esto a fondo. En el caso de la Fiscalía de la Nación, a quien le corresponde hacer varias cosas, hay un cambio inminente de fiscal de la Nación. El próximo va a ser Pedro Chávarri y ese va a ser su test, su litmus test. Esto va a ser lo que esto junto con el Lavallato va a definir la naturaleza de su gestión. O lo hace bien, lo hace con energía, lo hace a fondo, o finalmente revela de que no va a ser el fiscal de la Nación que debe ser. Y yo me permito hacerte una última pregunta, que es que tú decías, esto demuestra que el sistema de justicia se cae. Si el sistema de justicia se cae, como parece que se cae y se desmorona, se cae la República. Porque, a ver, la República es un modelo bien sencillo con 3 patas. Y si es que una de las 3 patas, que es el sistema de justicia, no funciona, empezamos a tambalear nuevamente, ¿no? Digamos, como proyecto de país. Entonces, creo que esto que se ha abierto tiene que recorrerse hasta el final y ojalá que así sea. Debe recorrerse hasta el final. Estamos en una etapa difícil para las democracias en el mundo, específicamente para las democracias en América Latina. Existe un grado tremendo y generalizado de desencanto contra el sistema democrático, entre otras cosas por la prevalencia de casos de corrupción como estos que han salido a la luz. Y finalmente es una inmensa oportunidad para la democracia de fortalecerse de nuevo a partir de utilizar su calidad de renovación, de poderse renovar, de que la gente, el pueblo, finalmente para quienes va toda esta información, puedan presionar. Y si la presión y si la manifestación de su indignación no es suficiente, entonces la presencia masiva de su voto debiera serlo. Claro, lo que tú hablas es de utilizar la fuerza y la indignación generada por ellos en contra de ellos y así pues abrir camino. Para que se logre justicia, Correcto. para que se logre un sistema adecuado, para que se logre un sistema en el que sea digno vivir, para que se logre el tipo de república que debemos tener. Eso es lo que debemos buscar y finalmente ese es todo el sentido que tiene el periodismo de investigación. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Fortalecer la democracia, fortalecer los derechos de la gente común, del ciudadano, del pueblo. Y es por eso que vale la pena hacerlo.
Estoy de acuerdo. Y te agradezco mucho por haber venido y por haber difundido la información que con tu equipo han difundido. Ha sido tremendamente valioso. Una última que me voy a permitir. Yo sé que no me vas a responder, pero nada pierdo tratando. ¿Cuánto tenemos que esperar para la próxima bomba? No, nosotros vamos a estar publicando bastante pronto. Yo me imagino que es muy posible que mañana publiquemos. O sea, mañana viene una bomba. Ahí se termina mi entrevista. Yo no sé. A mí no me gusta definirlo en términos de bomba. A mí me gusta definir en términos de información que sacamos a la luz, información que añade al conocimiento de la gente. Y si ya lo consideran en determinado momento de flagrante, explosivo, en fin, eso ya no es. Hay una última cosa que quiero decir. Este ha sido el trabajo, juntamente con alguna gente que no conocemos, y que, por supuesto, debemos rendir homenaje a su coraje. El trabajo de un grupo pequeño de periodistas de investigación, de la gente, de los periodistas jóvenes que trabajan en nivel de reporteros, ha sido un trabajo magnífico. Un trabajo, estoy orgulloso de ellos. Deberías estarlo. Creo que todos los periodistas estamos. Sí. Te agradezco mucho por haber venido, ha sido un gusto como siempre y siempre pues aprendiendo mucho de lo que nos dices.